Y les voy a compartir la pantalla que va a ser nuestra pizarra. Ya. ¿Ven bien la pantalla? Sí. Sí. Súper. Entonces, ¿qué dijimos? Los verbos irregulares. Vamos a ver. Nosotros ya conocemos los verbos regulares. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente estos verbos que seguían una regla? Que nosotros le quitábamos la terminación are, ere o ire, y después le poníamos las terminaciones de para cada persona. ¿Se acuerdan eso? Sí. Sí. Súper. Entonces, obviamente, eso servía para algunos verbos, pero hay muchos verbos en el italiano que son irregulares. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué significa irregulares en traducción al día a día? Que hay que aprendérselos de memoria. Nada que hacer, no tienen ninguna regla, es simplemente de memoria. Nos vamos a ir pillando con varios de estos verbos irregulares cuando vayamos avanzando en el italiano. Pero ahora vamos a ver un poco los más importantes, los más usados. Y vamos a ir de a poquito, no tiene sentido de que se aprendan, no sé, pues 20, 30 verbos irregulares. La idea es que vayan uno por uno. Ya. Entonces, en el libro, si ven la página 31 del libro, que fue la que hicieron la tarea, el libro nos pone dos verbos muy importantes, que es el verbo andare y el verbo venire. El verbo andare en español es ir. El verbo venire es venir. Ya. Esta es la combinación como básica y la que quiero que por ahora ustedes manejen. Andare, ir, venire, venir. Pero con el tiempo van a ir descubriendo que este venire es un poco ida y vuelta. Es bien curioso, porque a veces va a significar venir, pero otras veces va a significar ir. Ya, ¿cuándo va a significar ir? Cuando ese ir signifique acompañando a alguien. Pero por eso les digo, nosotros no lo vamos a usar como ir, lo vamos a usar solo como venir, pero para que sepan que si algún día están leyendo un texto y ven un venir y digan, hoy como que no tiene sentido, es porque el venire puede ser ir y venir. Ir acompañando a alguien. Ir, claro, o es venir o ir acompañando a alguien. Entonces, en la página 31, si se fijan en la frase 6, que decía domani, nosotros teníamos que poner la respuesta, con te a Milano. Ya, acá. Entonces, yo la respuesta que daba por buena es vado. ¿Cierto? Domani vado con te. Mañana voy contigo a Milano. Pero alguien por ahí me puso vengo. Yo. Bien. Entonces yo dije, ¿qué dije? Está bien igual. Las dos son correctas. Oye, perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Es que se me Sí. confunde en castellano. ¿Por qué? Yo digo, yo voy, ¿Cierto? ya, es ir, ¿cierto? Yo voy, claro, del ir. Y yo vengo, en Yo español es vengo, venir.
Piénsalo como ir de aquí hacia allá y venir de allá hacia acá. Ah, y de vuelta. Entonces, mañana, Claro, pero mañana si voy. nosotros, claro, si yo lo quiero traducir al español, esto es, mañana Mañana voy voy contigo. contigo a Milano, a Milán, en español, Yo voy, tú vas, él va. Yo vengo, tú ven. ¿cierto? ¿Ya? Entonces, literalmente yo lo debería hacer así, domani vado con Vado. te. Voy es vado, es la traducción literal. Y esta era la que yo daba por buena 100%. ¿Ya? La otra también está bien 100%, pero es una forma que nosotros todavía no vamos a manejar. ¿Ya? Porque si yo digo, domani vengo con te, literalmente sería mañana vengo contigo a Milán. Pero claro, si es mañana significa que yo todavía no estoy en Milán. Sí, po. Entonces, en español sonaría súper raro, siempre es voy. Pero en italiano también significa mañana voy acompañándote a Milán. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Mañana voy. Pero les insisto, no necesito que lo aprendan como para usar. Lo que necesito es que entiendan que esa versión existe. Ya. Entonces, dijimos que nuestra traducción base va a ser andare, ir, venire, venir. Yo voy, tú vienes, él va. Yo vengo, tú vienes, él va. Exacto, ese mismo. Es que, por eso que se me confunde en castellano. Es yo voy, Hagámoslo en castellano. yo vengo, tú Ya, vas. hagamos una cosa más fácil para que te quede Oh, perdón, qué más tupía. claro. No, yo Tranquila, también. no te preocupes. Ya, Igual. qué bueno, qué bueno. Déjame inserir, vamos a hacerlo bien hecho. Ya, 7. Ya. Andare, dije, en español es ir, ¿cierto? Ujú. Ya. Sí. Entonces, io vado, que en español va a ser yo Voy. voy. Tú vai, que en español va a ser tú vas. Lui o lei va, que es él o ella va. Estamos igual. Noi andiamo va a ser Vamos. nosotros vamos. Pues vamos. Voi andate va a ser vosotros vais. Ahí. Sí. Loro vanno va a ser ellos o ellas van. Giuseppe, ¿Sí? sí, pero nosotros en castellano nosotros no decimos vosotros vais. O sea, en el español de verdad, por lo menos en el colegio igual me lo enseñaron así. Pero si no serían ustedes van. Claro. Bueno, ¿Qué pasa? Que es mejor aprendérselo en la versión de vosotros para que no nos confunda tanto el voy. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa con el ustedes van? Que efectivamente es lo que nosotros usamos. Pero si se fijan, el ustedes van, cuando nosotros hablamos de ustedes, en verdad estamos hablando en tercera persona plural.
Porque el ustedes es plural de usted, no Claro. de tú. Entonces, para que tenga más sentido el italiano, lo mejor es pensar en la versión como correcta, la segunda persona plural. Porque el ustedes van, en verdad, no va ahí, sino que va Con ellos, acá. claro. Ellos, ellas o ustedes van. Pero a mí me sirve que ustedes se aprendan la segunda persona plural. Mm, Sí, es un poquitito complicado porque la verdad es que por lo menos en Chile no se usa el vais, para nada. No, sí, Pero por eso Español digo, antiguo. yo lo sé, pero es que para que entiendan que la traducción literal del Sí, voy sí, no es eso. ustedes, es vosotros. ujú. Ahora, la traducción de uso es ustedes van. Ya. Entonces, ¿qué les decía yo? Este verbo andare, io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. De memoria, nada que hacer, de memoria. Hay que aprendérselo. Y dentro de todo es un verbo bastante común, el andar y venir, porque es ir y venir, o sea, un verbo que durante el día se usa, no es poco común. Ahora, el otro verbo era el verbo venire, que en español es venir. Que en ese sentido es bastante parecido, se parecen un poquito más, hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo es en italiano? Io vengo. Y en español, yo vengo. Son iguales. Tú vieni. En español, tú vienes. Y ojo acá que por esto mismo generalmente hay mucha confusión con los verbos en tú en italiano. Que los que hablamos español tienden a decir tú vienes. No, es tú vieni. Recuerden siempre que todos los verbos en tú del italiano van a terminar siempre en i. Entonces, tú vieni, lui, lei viene, él, ella viene. Muy parecido hasta ahora. Noi veniamo, que sería el nosotros venimos. Voi venite, que vendría a ser vosotros venís, creo. Nunca Eso fui no es muy, raro. nunca fui muy bueno para el vosotros. Ya. Y el loro, vanno, perdón, vengono, No, que está en vengo. el otro, que es usted, ellos, ellas o ustedes vienen. Van, vienen. Voy, vengo. Te amo. Ya. Entonces, ahí tenemos dos verbos irregulares, pero si dan vuelta a la página,
del libro, hay varios más. Entonces vamos un poquito a ir viendo cada uno con su traducción, pues ya que está hecha esta tablita, las vamos traduciendo directamente. Esto de hacer la traducción del verbo conjugado es una cosa que yo hago solo el primer año. Ya desde el segundo año no hay traducción, es aprendérselos de memoria nomás. Ya. Entonces, fíjense, en la página 32 del libro nos da 6 verbos irregulares más. Vamos a ver que de esos 6 verbos, en verdad 5 son irregulares y uno es regular, pero con una pequeña modificación. Ahora vamos a ver cuál. Entonces, primer verbo, dare, que en español es dar. Entonces, io do, que es yo doy. Tú dai, que es tú das. Lui, lei, da. Y fíjense, lleva tilde. Es súper importante eso. ¿Ya? ¿Por qué lleva tilde? Porque el verbo, si lo tenemos con tilde, da, es verbo. Pero si lo tenemos sin tilde, es una preposición. Entonces hay que estar súper atentos a ponerle siempre el acento a ese da, si es verbo. Ya. Entonces, lui, lei, da, que es él, ella, da. Noi diamo, que es nosotros damos. Voi date, que es vosotros dais. Y loro, ojo que a la doble, danno. Ya, acuérdense las dobles N's que alargamos. Dan. ¿Qué vendría a ser ustedes? O sea, ellos, ellas o ustedes dan. Todos estos verbos, obviamente los vamos a ir practicando de a poco, si no, no va a ser como aprendérselos todos de memoria y se acabó. Vamos a hacer ejercicios, son verbos de uso común, entonces los vamos a ir siempre usando de a poquito. Ya, otro verbo. Sapere, que es saber. ¿Cómo es? Io so, que en español es yo sé. Sí. Tú sai, Ay. sai, que en español es tú sabes. Acuérdense que siempre vamos a pronunciar todas las vocales. Entonces, sai. Lui, lei, sa, que es él o ella sabe. Noi sappiamo,
que es nosotros sabemos. Voy, sapete. Que es vosotros sabéis. Y loro, ojo a la doble de nuevo, sanno. ¿Ya? Loro sanno, que es ellos, ellas, o ustedes saben. Bien. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Bien, qué bueno. ¿Dudas? ¿No? No, es que aquí poca duda puede haber, es aprendérselo de memoria. Si esa es la parte más difícil. Ya, pero aquí tenemos un verbo, stare. Y este verbo es curioso. ¿Por qué? Porque yo les dije que el verbo estar en español, nosotros en el italiano, es uno de los verbos principales, es prácticamente el primero que nos aprendimos. ¿Quién se acuerda qué verbo era ese? ¿Estar? ¿El verbo estar? El verbo estar en italiano, ¿cuál era? Que nosotros, era uno que es estar o ser. Essere. Eso. El verbo essere. Nosotros ya tenemos nuestro verbo estar, que es nuestro verbo essere. Entonces, ustedes preguntarán, ¿para qué tenemos otro? Stare, que efectivamente su traducción también es estar. Tenemos dos verbos estar en italiano. Solo que el verbo stare, se usa en casos muy, muy, muy particulares. Por ejemplo, cuando yo pregunto por un estado de ánimo y digo, ¿cómo estáis? ¿Cómo está? Eso es ¿cómo estás? Yo a eso podría responder sto bene o sto male. ¿Ya? Entonces, lo vamos a usar para preguntar estados de ánimo. Pero ojo, estados de ánimo simples. ¿A qué me refiero con simples? ¿Bien o mal? Si quiero especificar un poquito, ya no me sirve el verbo stare y tengo que volver a usar el verbo essere. Por ejemplo, si en vez de mal, yo quiero decir triste, en italiano voy a decir sono triste. Y ese es nuestro estoy triste. ¿Y se ¿Ya? puede decir sono bene y sono male también? No, no. Ah, no, no existe eso. Bene o male es con el verbo stare y las demás son con el verbo essere. ¿Ya? Sono contenta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estados de ánimo simples, verbo stare. Estados de ánimo ya más complejos, nos tenemos que obligatoriamente volver al verbo essere. Bueno, en ese caso se usa stare. En este caso, estados de ánimo simples. O sea, te puedo decir, sono complicata. ¿Sí? ¿Sono complicata? ¿Podría? Sí, como decir, estoy complicada, perfecto. Claro, me compliqué. Sí, exacto. ¿Ya? El stare es solo con esto, bene o male. No, Ya. no más. Ya. Y el otro caso que vamos a usar este verbo stare es cuando tengamos el verbo stare más un gerundio. Para los que no se acuerdan mucho, que yo tampoco me acordaba antes, que era un gerundio. El gerundio son los verbos que terminan en ando o en endo.
¿ya? Cosas que están sucediendo. Entonces yo digo, sto caminando, stai ridendo, ¿ya? Estoy caminando, estás riendo. Entonces ahí vamos a usar nuestro verbo stare. Bien. Hay más casos, existen más casos en que se usa el verbo stare, pero estos son los más importantes, no nos vamos a meter más en detalle, porque ya esto ya es bastante Sí, para el suficiente. principio, es suficiente por ahora. Y son las veces como más comunes que vamos a usar este verbo. Entonces igual es súper importante que se lo aprendan, porque sobre todo esta construcción del estar haciendo algo, uno la usa bastante. Ya, como nuestro verbo stare. Acabo de decir varias veces el io. Io, To. sto. Tu stai. Stai. Lui, lei sta. Ah, Noi stiamo. Voi state. ah, Loro, ojo la doble, stanno. Entonces, por ejemplo, si yo entro a la sala de clases y ustedes son varias que ya llegaron, y les quiero preguntar, ¿cómo están a ustedes? ¿Cómo lo voy a decir en italiano? ¿Cómo estáis? No, porque es ustedes. ¿Cómo ¿Come? voy? ¿Cómo voy? ¿State o como loro Ya, stano? no, eso es lo que yo les decía. Por eso nosotros en la traducción literal tenemos que nosotros pensar siempre en el vosotros. El ustedes Ah, en italiano no ya. existe. Entonces, efectivamente vamos a usar el voi. Ojo, no es necesario, y de hecho no se puede en este caso, usar el pronombre. Entonces yo Ya. simplemente voy a decir, come state, Ya. ¿ya? Que vendría a ser el cómo están ustedes, o en verdad el cómo estáis. ¿Y ustedes cómo responderían si son un grupo de personas? Noi stiamo. Perfecto. Y acuérdense siempre, no es necesario el noi. Stiamo Stiamo bene. bene. Ojo que bene no tiene doble. Bene. No bene. Bene. ¿Ya? ¿Te puedo hacer una pregunta, Por Giuseppe? supuesto. Dime. Cuando tú preguntas cómo están, Ujú. ¿tú siempre vas a preguntar así? Hay otras formas. Porque si yo digo, yo te quiero contestar que estamos contentos, Ajá. ¿cómo Entonces, pregunto? igual, o sea, Hola. yo la forma de preguntar es esta, porque yo no sé si la respuesta va a ser un estado de ánimo simple o no. Yo pregunto así, ¿come state? Esa es la Ya. pregunta. Para O sea, en la respuesta yo cambio el verbo. Exacto, ¿ya? Yo-
Porque si tú dices, podemos decir stiamo bene, pero siamo contenti. Siamo contentos, ya. Pero la pregunta, claro, no puedo decir come 7, Claro, claro. porque ahí se entiende cómo son ustedes, no cómo están. Y obviamente hay otras formas de preguntar lo mismo de manera impersonal. De hecho, usando un verbo que vimos recién. Pues yo puedo preguntar, ¿cómo va? Mm, Del verbo andare. ¿Ya? ¿Cómo va? Y eso ya es completamente impersonal. Se lo puedo decir a una persona, a varias. Giuseppe, ¿Sí? ahí donde dice stiamo bene, ¿es stiamo contenti? ¿Faltaría una T? No, por eso. Yo, si estoy usando un estado de ánimo simple, yo uso el verbo stare. Pero un ¿Ya? estado de ánimo más complejo como contenti, yo estoy usando el verbo essere. Ah, gracias. De nada. Entonces, siempre hay que acordarse que el stare es con bene o con male. Y listo. El resto de las veces vamos a usar el verbo essere. Ya. A ver. Estamos en... Me faltan 3. 1, 2, 3. Ya. Siguiente verbo, ¿qué dice ahí? Uscire. ¿Quién sabe qué puede ser uscire? Subir, No, salir. 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 Ahí sí. se me enreda. Eso, porque acuérdense que el verbo salire en español es subir, Subir. Mm, pero uscir es salir. Y este es bien irregular, porque cambia ya desde el principio, desde la raíz. Porque es io esco, que vendría a ser yo salgo. A ver, yo salgo. Ya, y ojo aquí, el tú termina en i. ¿Y qué pasaba con esta pronunciación? Sí. Exacto, es un shi, bien shi. Sí, bien Tú arrastrado. esci, Sí. que vendría a ser tú sales. Sabes que te escucho muy entrecortado, no sé si soy la única. De hecho, yo también te escucho entrecortado a ti ahora ¿Giuseppe? que hablaste. No sé Sí, cómo me escuchan los demás. prácticamente que no estoy escuchando. Yo escucho bien. Sí, Yo entonces también. debes estar Yo con algún también. problema de internet. Te recomiendo apagar la cámara, ¿Ya? porque así le ganas un poquito de internet a tu señal. Suele mejorar un poquito. Ujú. Ya. ¿Me escuchas mejor así o todavía me escuchas muy cortado? Sí, te escucho mejor. Se escucha ella mejor también. Súper. Sí, nosotros de hecho te escuchamos mejor. Ya. Lui lei esce. Acuérdense que con I y con E ese sonido suena sh. Esce. Que vendría a ser ella sale. Ya. Y acuérdense esta pronunciación. Acuérdense que el chia se pronuncia cha. Por lo tanto, con S se va a pronunciar sha.
Chao. desaparece la I. No es ushiamo, es ushamo. Ushamo. ¿Ya? Imagínense que la pronunciación es así. A ver. Ay, no sé cómo hacer esto. Ahí está. Ushamo. Ya, esa es la pronunciación. La voy a poner en verde. Serían las pronunciaciones. El cómo suena. Ujú. ¿Ya? Que vendría a ser el nosotros salimos. Salimos, salimos. Voy. Ushite. Que se vendría a ser el vosotros salís. ¿Saléis? ¿Saláis? Salís. Vosotros ¿Sabéis? saléis. Saléis, diría yo. Buena pregunta. Yo la gramática me la sé mejor en italiano que en español. Vamos a ver. Conjugación, solo por curiosidad. Verbo salir. Nosotros, Es vosotros salís. ¿Salís? Sí. Lo voy a escribir ahí. Salís. Nunca lo había usado. Sí, los verbos que terminan en ir terminan en is. En el vosotros. ¿Ya? Y el loro, y ojo aquí, esa SC ahora va seguida de una O. Entonces vuelve a sonar como el IO. Loro escono. Ya no hay sonido sh, ahora es escono. Que es el ellos, ellas o ustedes salen. Ya. Verbo muy, pero muy, muy importante del italiano. Para mí es como casi el tercer verbo más importante del italiano, el verbo fare. ¿Qué significa fare? Ser. Hacer. Hacer. Exacto. Faccio. ¿Ya? Y es io Faccio. faccio. Es como que fuera una cosa así. Faccio. Esa vendría a ser como su pronunciación. Doble. Ay, ¿qué hice? Con la doble CH, ¿ya? Faccio. Faccio. Tú fai. Lui, lei, fa. Noi, y aquí de nuevo tenemos un chia que suena cha. Facciamo. Es como que fuera facciamo. Así. ¿Ya? Facciamo. Voi fate. Y loro, ojo la doble, fanno. Y este vendría a ser el yo hago, tú haces, ella hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas o ustedes hacen. Y algo importante, ¿por qué les digo que este verbo...
Vosotros hacéis. Sí. ¿Por qué les digo que este verbo es tan importante en el italiano? Y es imprescindible sabérselo de memoria. Porque hay muchas acciones para las cuales en español tenemos verbo y en italiano no. Y es bien curioso eso. Por ejemplo, el verbo desayunar en italiano no existe. Entonces, ¿cuál es el verbo para desayunar? Fare colazione. Ah, porque la colazione es el desayuno. ¿Ya? Fare colazione es tomar desayuno o desayunar. Y es la única forma que tenemos, no hay una opción. Ducharse tampoco existe como verbo en italiano. Es fare la doccia. Bañarse. Por ejemplo, si me baño en la piscina o me baño en el mar, tampoco. Es fare il bagno. Entonces, por ejemplo, ¿cómo conjugaríamos el yo desayuno, tú desayunas, él desayuna? Con el verbo fare. Entonces, io faccio colazione, tu fai colazione, lui, lei fa colazione, y así para adelante. ¿Y almuerzo? ¿Cómo Ese se sí, dice? ese sí tiene verbo. Almuerzo se dice pranzo y el verbo es pranzare. Pranzo. Y la comida se dice cena y el verbo es cenare. Pero desayuno no tiene. Ya. Ojo, yo les digo que bañarse se dice fare il bagno. En algún momento van a encontrar el verbo bañarsi. Eso es mojarse. No es bañarse, es solo mojarse. Ups. Entonces ahí siempre hay que tener ojo. Que el italiano nos engaña muchas veces. Mojarse como en la lluvia. ¿Sí? Cualquier tipo de forma de mojarse. Y este bañarse, el baño es ya sea en el mar. Exacto, en la piscina, mar, etcétera. Luego de cómo. Ya. Yo les dije que aquí había un verbo de estos que en verdad no era irregular, que el libro lo presenta como irregular, pero en verdad es un verbo regular que tiene una pequeña curiosidad. Y ese es el verbo giocare. Giocare, que en español es jugar. Entonces, en verdad el verbo giocare es un verbo regular. ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer con los verbos regulares para conjugarlos?
La terminación. Le quitábamos, ¿cierto?, la terminación are y nos quedamos con el resto que era nuestra raíz. ¿Cierto? Y en este caso va a ser yok, la raíz. Entonces, repetimos, y tengo mi raíz del verbo yokare, yok. Ya, al io, ¿qué le agregábamos? ¿Quién se acuerda? La O. Una O, perfecto. Io, yoko. Acuérdense que la G y O desaparece la I, entonces esto suena Yo. así. Yo. Yoko. Yo. Con la SY un poquito más dura, no es yoko, es yoko. Ya, pero aquí tenemos la curiosidad, porque mi regla dice que al tú yo le tengo que poner una I. Ujú. Pero si yo le pongo una I, esto suena yochi. Pero yo tengo que mantener el sonido de la C. Entonces esto me tiene que sonar yoki. ¿Qué teníamos que hacer para que suene ki? ¿Eso? CH. La H. Eso, le agregamos una H. Entonces, vamos así. Le estoy agregando una H antes de la I para mantener el sonido k. ¿Ya? Yoko, yoki. A Lui Lei, ¿qué le agregábamos? A. Ah, perfecto. Lui Lei, yoka. Y en el noi nos pasa lo mismo que nos pasó en el tú. Si yo le pongo y amo, que es la terminación del noi, esto suena yo chamo. Pero tengo que mantener el sonido de la coca ki. Entonces, de nuevo, le voy a agregar una H. Para que suene yo quiamo. ¿Qué? ¿Ya? Acuérdense que la G y O suena yo. Entonces esto vendría a sonar como yo quiamo. Esa es la pronunciación. Al voy, ¿qué le agregábamos? Ate. Yocate. Y al oro le agregábamos ano. Loro, yócano. Cargan ahí el lado, yócano. Esto sería yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos. Vosotros jugáis, ellos juegan. Entonces, lo que les decía, el libro nunca he entendido por qué este libro lo presenta como un verbo irregular, porque en verdad no es un verbo irregular, no hay que aprendérselo de memoria. Es un verbo regular, pero que tiene esta pequeña curiosidad, ¿ya? Esta mini regla. Y esta regla se va a repetir con todos los verbos que terminen en care o en gare. Para que queden los dos juntos. Ahí. Todos los verbos que terminen en care o en gare le tenemos que agregar una H.
Ya. ¿Alguna duda que tengan? Aquí Yo hay no. harta memoria y un poquito de regla. So, hay que estudiar nomás, no hay mucho que hacer. Yes. Entonces, lo que les decía, que quede súper claro que estos no son todos los verbos irregulares. No son, yo creo que no llegan a ser ni la punta del iceberg de los verbos irregulares. Hay muchos, muchos, muchos verbos irregulares en italiano. Pero estos son verbos de uso común. ¿Ya? Nosotros dar, saber, salir, hacer, son verbos que usamos bastante en el día a día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los ejercicios del libro, van a quedar de tarea. Y ahí vamos a un poco a practicar las conjugaciones. Y en general, a ver, voy a ver si encuentro algún otro ejercicio como útil para practicar un poquito. Pero en general los vamos a ir viendo, van a ir saliendo mucho porque como les digo, son verbos de uso común, nunca los vamos a dejar de estudiar. Entonces, para la próxima clase online, bueno, antes, díganme si alguien tiene una duda más, este es el momento, porque si no voy a dejar de grabar la clase. ¿No? Yo no. No, No, no. gracias.